Tres buzos pierden la vida tras caer en el sector conocido como Las Peceras, cerca del embalse El Cajón. Asesinan a abogado dentro de su vivienda en la Jigua, Copán. Tribunal declara culpable a exfiscal Francia Sofía Medina por millonaria sustracción en bóvedas del Banco Central. Pleno del Poder Judicial respalda por unanimidad el ingreso de Odalis Nájera a la Sala de lo Constitucional. Fiscalía exige informe a Fuerzas Armadas por retraso en entrega de material electoral en las primarias de 2025. Intura abre oportunidades y gradúa a 141 jóvenes como bachilleres en ciencias y humanidades. Empresarios respaldan mayores controles a negocios chinos y exigen igualdad en impuestos y cumplimiento de leyes. Honduras reafirma respeto al derecho internacional tras su salida de la Corte Centroamericana de Justicia. Casa Blanca desmiente preacuerdo con Irán y califica de falsa la versión difundida por la televisión iraní. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 27 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Este primer segmento va a estar lleno de noticias tristes, de tragedias, de criminalidad. Así que lo advierto ya para los padres de familia que están acompañados de sus hijos viendo el noticiero. La violencia sigue golpeando la zona norte del país. 3 estudiantes de apenas 15 y 16 años fueron asesinados en El Progreso. Lo anticipamos ayer en una nueva masacre que vuelve a estremecer al departamento de Cortés. Horas antes, otros 4 hondureños, entre ellas una mujer, también habían sido asesinadas, elevando a por lo menos 10 las víctimas mortales registradas en menos de 36 horas en la geografía nacional. La muerte de 3 jóvenes sacude la zona norte del país. Se trata de la segunda masacre registrada en las últimas horas. Una escena sangrienta que dejó luto y angustia entre los afectados. Los gobernantes a saber qué es lo que piensan. Entonces no miran por el pueblo necesita de las Fuerzas Armadas que puedan apoyar al pueblo. 2 de las víctimas eran estudiantes del Instituto Perla de Lulúa, mientras el tercero cursaba el 9º año en el Instituto Eduardo Chévez. Este día, compañeros y docentes lamentaron el crimen y pidieron a las autoridades mayor protección ante la ola de violencia que golpea a la juventud hondureña. Es lamentable que los jóvenes a esta temprana edad hayan perdido la vida. Y usted sabe, como todo mundo, que uno cuando es joven tiene un montón de sueños, ilusiones y eso. Entonces hasta ahí nomás llegó el sueño de estos jóvenes, lastimosamente. Entonces yo quiero pedirle al presidente pues que hay que sentarse con estas instituciones, los jefes de encargados, qué es lo que está pasando y qué es lo que van a hacer. Hasta el momento no se ha brindado una hipótesis oficial porque podría entorpecer la investigación según las autoridades. Queremos evitar dar detalles, es importante mantener así sin dar a luz a la comunidad porque acuérdense que también estos medios de comunicación los siguen las personas que cometen los delitos y queremos evitar que estas personas anoten y digan se dieron cuenta que nosotros fuimos los que cometimos el hecho.
En las últimas 36 horas, la zona norte del país ha reportado al menos 10 muertes violentas, resumidas en 2 masacres, una ocurrida en La Lima y otra en el Progreso Lloro. Además, un doble homicidio en Chamelecón esta madrugada y otro hecho violento registrado esta tarde en Puerto Cortés. Una situación que este analista califica como un problema histórico en el país. Algunos de ellos son problemas históricos, no son problemas recientes, que se pueden exacerbar por algunos momentos y por algunas circunstancias. Puede ser que sí, el mismo cambio de gobierno puede ser que haya traído pues ese frenteo que tiene la criminalidad organizada en este momento. La zona norte vuelve a teñirse de sangre y ante la ola de violencia, diversos sectores piden esclarecer los hechos y no normalizar escenas que se están convirtiendo en parte de la agenda nacional. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Casa Alianza y la red COIPRODEN condenaron enérgicamente la violencia estructural en Honduras tras la reciente masacre de 3 adolescentes en el Progreso Lloro. Ambas organizaciones denunciaron la inacción del Estado y la debilidad de las políticas de prevención, exigiendo investigaciones efectivas que capturen a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes. La brutalidad con lo que han surgido estos hechos violentos pues afecta no solo a las familias, sino amigos, a la población en general, y lo más importante que como población tenemos que tener es no normalizar la situación que estamos viviendo. Como sociedad tenemos que exigir que se garantice la protección, la seguridad, el derecho a la vida de todos los hondureños, no solo de los menores de edad. Las estadísticas reflejan una grave crisis humanitaria. COIPRODEN registra al menos 190 jóvenes menores de 30 años asesinados entre enero y abril de 2026, con marzo como el mes más letal al sumar 75 homicidios. Por su parte, Casa Alianza reporta que al 27 de mayo, al menos 53 menores de 17 años han perdido la vida de forma violenta, convirtiendo a mayo en uno de los meses más sangrientos debido a las constantes masacres. Un profesional del derecho fue asesinado a disparos por sujetos que se conducían en motocicleta y que llegaron hasta su vivienda para quitarle la vida. La víctima fue identificada como Freddy Fernando Leiva Ramos, residente en La Jigua, Copán. Bueno, un hondureño perdió la vida por disparos por arma de fuego. En un principio, esta persona solo había quedado herida, tenía signos vitales. Fue trasladado rápidamente hacia una clínica que está cerca del sector para que le dieran atención médica, donde lamentablemente minutos después perdió la vida. Recordemos que era abogado. Si puede derivar de algún caso que él llevara o de otras enemistades que podía tener por otros problemas. Las autoridades ya investigan este crimen ocurrido en el occidente del país mientras intentan establecer el móvil y dar con el paradero de los responsables. La señora Marlene Janet García murió este miércoles en el Hospital del Sur de Choluteca tras haber sido atacada con arma blanca presuntamente por su pareja sentimental en San Lorenzo Valle. El hecho ocurrió tras una discusión entre la pareja, mientras el agresor supuestamente se encontraba bajo efectos del alcohol. La víctima recibió múltiples heridas con cuchillo y organizaciones de derechos humanos reportan decenas de muertes violentas en lo que va del año. Después de 20 horas de permanecer en observación tras ser tiroteada junto a su esposa Marito Enríquez, este día dieron de alta a María Chichuy, conocida como TikToker en Colón, quien antes de salir del hospital brindó declaraciones a nuestro corresponsal en la zona, Héctor Madrid, de lo ocurrido anoche en Ilanga, Trujillo. Gracias, licenciado Renato Cristina, en los estudios de TN5 Estelar. Hemos hablado con María Chichuy, la reconocida personaje de las redes sociales que ayer salió tiroteada junto a su esposo en la aldea Ilanga. Ella nos cuenta qué fue lo que pasó al momento de que se preparaban para dormir en un garaje de un negocio. Pues nosotros habíamos estado esperando jalón y entonces no hallamos, nos agarró la noche. Ya iban a ser las 7 de la noche y entonces yo le dije, ya es difícil para que hallemos jalón
Mejor les conviene que los vayamos a acostar en cualquier lado, que vayamos a arreglar para acostarlos. Y entonces el compañero mío me dijo que sí, a arreglar en un corredor de un negocio íbamos. Y entonces cuando llegó un man, y entonces le habló en la moto, llegó. Le habló a mi compañero que fuera porque que le iba a dar hasta 500 pesos para grabarlo, que quería grabar con él. Sí. Y todavía el marido mío dijo, porque se fue a parar en una oscurana y entonces dijo que los podía matar, que no fuéramos. Y lo regresamos y entonces, como le ofreció 500 de segunda vez, entonces vino y se dejó dominar de él. También logré hablar con la hermana de Marito, nos contó que ya salió de la operación más de 20 horas, que estaba dormido, pero ya despertó, su estado de salud es estable, perdió un riñón producto de las balas que recibió y también el intestino, según nos contó, salió afectado. Pero su estado de salud es estable en este momento de Marito, después de 20 horas de estar dormido, pues ya reaccionó. Lo que tengo en las afueras del Hospital San Isidro de Tocoa, yo vuelvo con usted al estudio de TN5 Estelar. O sea que le extrajeron un riñón a Marito Enríquez, el esposo de la TikToker María Chichuy, que, bueno, se salvaron, gracias a Dios, después de ser tiroteados en el departamento de Colón. Expertos atribuyen los crímenes registrados en la zona norte y buena parte de la República a disputas entre estructuras criminales por el control territorial y advierten que la falta de políticas efectivas de seguridad sigue permitiendo que la violencia alcance a civiles inocentes. Señalan que mientras el Estado no logre debilitar estas estructuras, la violencia continuará cobrando vidas de estudiantes, mujeres y personas ajenas a estos conflictos. Los niveles de violencia en el norte del país han vuelto a encender las alarmas, luego que en las últimas horas al menos 10 personas fueran asesinadas en distintos hechos criminales, entre ellas mujeres, adultos mayores y estudiantes menores de edad. Para este experto en temas de seguridad, los asesinatos tendrían un factor en común, la lucha entre grupos criminales por el control territorial en la región. El caso concreto está en estos 3 muchachos que fallecieron en Progreso, que se equivocaron de una carretera y es una zona que está controlada por un grupo de mareros. Hace poco también en San Pedro Sula, por el Instituto José Trinidad Reyes, murió un pastor de que andaba en ventas de queso y lo equivocaron que era como que era de otra pandilla contraria. Para este especialista en derechos humanos, la ola de violencia que azota la región también está relacionada con la falta de políticas públicas efectivas en materia de seguridad, prevención y recuperación de espacios controlados por el crimen organizado. Advierte que mientras el Estado no logre debilitar estas estructuras, los hechos violentos continuarán alcanzando estudiantes, mujeres y civiles ajenos a los conflictos. La falta de una política que ponga en el centro a la persona y que haya una convocatoria nacional para la construcción de una política que pueda abordar desde la represión y desde la prevención las causas estructurales que generan violencia. Mientras sigamos insistiendo en la militarización y en el aumento draconiano de las penas, no vamos a resolver esta situación. Pero en opinión de este sociólogo, la causa de tantos crímenes en la zona responde también a problemas estructurales como la migración y la falta de adquisición económica para subsistir. El mayor flujo migratorio desde inicios del siglo XX hasta hoy es del interior del país hacia la costa norte. ¿Y por qué? En francés dicen chercher l'argent, busquen la plata, busquen el dinero. Entonces, porque ahí está el dinero, ahí está el mayor desarrollo. Para los entendidos, el denominador común detrás de la violencia en la zona norte está relacionado con el control por la disputa territorial por parte de bandas criminales, en medio de un Estado que no ha podido brindar eficientes políticas públicas de seguridad que frenen la escalada de muertes y el miedo. Gabriela Lobo, Telenoticias.
3 jóvenes perdieron la vida por ahogamiento en el sector conocido como Las Peceras, en las cercanías del embalse de la represa El Cajón en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, mientras realizaban labores de limpieza para una empresa dedicada al cultivo de tilapia. Las víctimas fueron identificadas como Jackson Sandoval, de 23 años, Benigno Matute, de 20, y Raúl Ulloa, también de 23, según información preliminar. Los 3 trabajadores cayeron al agua y sus cuerpos quedaron atrapados, lo que complicó las labores de rescate. Sobre esta información nos tienen más elementos la periodista Cristina Cantillano. Adelante. Muchas gracias, Cristina Rodríguez. El licenciado Renato Álvarez, televidentes de TN5 Estelar. Lamentablemente, 3 jóvenes de 20 a 23 años de edad murieron hoy en el embalse de la represa El Cajón en Santa Cruz de Yojoa, cuando desde las 7 de la mañana realizaban labores de mantenimiento y reparación en las jaulas submarinas donde se crían los peces. Desde hace aproximadamente, estos jóvenes laboraban, desde hace 8 años aproximadamente, estos jóvenes laboraban en esta empresa dedicada a la crianza de peces. En esta inspección de rutina revisaban redes dañadas o rotas, limpiaban estructuras bajo el agua para desatorar sistemas y reparar equipos o materiales caídos. Además, verificaban los anclajes de las plataformas flotantes para apoyar los procesos de cosecha de tilapia. Sus nombres son Jackson Andoni Chavarría Cornejo, de 23 años, Oscar Raúl Portillo, de 20 años, y Benigno Emanuel Matute Gutiérrez, de 23 años de edad. Según información preliminar, murieron ahogados. El hecho ocurrió a las 11 de la mañana, pero sus familiares fueron alertados hasta 4 horas después. La hipótesis que se maneja es que no portaban completamente el equipo de seguridad o que el equipo que portaban habría presentado fallas. La empresa ya ha informado a los familiares de los buzos que han contratado a un experto internacional independiente en los Estados Unidos para que realice una auditoría acuática y determine la causa de sus muertes. Además, estaría arribando al país entre las próximas 24 a 48 horas. Los cuerpos fueron rescatados por sus compañeros de trabajo y aún están a la espera de que llegue medicina forense para trasladarlos hasta la morgue de San Pedro Sula. Entre otras informaciones, compañeros, en este momento el cuerpo de bomberos realiza la intensa búsqueda de un menor de edad en el río de Chamelecón. Los familiares lo habrían reportado desde anoche como desaparecido. Josué David Calderón, de aproximadamente 10 años de edad, residente en la colonia Terencio de Chamelecón, ha sido reportado como desaparecido y se cree que podría haber fallecido por sumersión. Esta es una hipótesis porque encontraron sus pertenencias, su ropa a la orilla del río, y además se le dijo a sus padres que él habría salido de su casa con unos amiguitos a bañar al río. Por ello realizan los bomberos su búsqueda. Con este informe desde la zona norte del país, retorno a los estudios. Un total de 141 jóvenes en condición de vulnerabilidad recibieron este miércoles su título de bachilleres en Ciencias y Humanidades. La graduación fue posible gracias al programa educativo impulsado por el Instituto INTUR y el respaldo de su fundación, una iniciativa orientada a generar mayores oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de vida de los beneficiados. Al acto asistieron embajadores acreditados en el país y representantes del COEP. Fundación INTUR es un canal de bendición para sus vidas. Para Andrea Ramos, una de las 141 estudiantes que este martes se graduaron como bachilleres en Ciencias y Humanidades, la educación representa una herramienta de transformación y esperanza. Su graduación simboliza un sueño cumplido y refleja el aporte que el Instituto INTUR realiza al desarrollo económico y social del país, brindando oportunidades de formación a través de las aulas de clase. La Fundación INTUR fue muy importante porque ya con el aporte de ellos que hacen para los colegios, ahí impulsan a los jóvenes que quieren estudiar como yo, que yo quizás no tenía a veces unas posibilidades de estar en ese instituto, pero me llegó una beca y entonces yo pude estudiar ahí. Yo me siento muy contenta y bendecida por la oportunidad que nos dieron y porque la supe aprovechar y supe
estudiar, porque a mí me encanta estudiar y para mí fue un sueño, la verdad, haber estado en ese instituto. Así como Andrea, más de un centenar de graduandos demostraron que a pesar de las dificultades, no existen barreras que les impidan alcanzar sus metas. El logro de los estudiantes fue posible gracias al apoyo de Fundación Intur por medio de becas educativas que han permitido otorgar acceso a una educación de calidad a jóvenes y adultos que enfrentan situaciones económicas o sociales adversas. Una importante labor que es destacada por organismos internacionales. Esta fundación permite que personas que no tienen tantas oportunidades en la vida como las que hemos tenido nosotros puedan acceder al mercado laboral y dar a Honduras lo mejor de ellos mismos. Esto es muy importante, que a través de los grupos empresariales se genere empleo dando a los jóvenes oportunidades. Es un gran aliado de ACNUR, la Fundación Intur, porque nos da muchas oportunidades para que los jóvenes, las chicas, los chicos puedan tener acceso a la educación, que es fundamental, porque para muchos de ellos sus estudios fueron interrumpidos por desplazamiento, por algún hecho violento. La promoción de este año, nombrada en honor al pintor hondureño Pablo Celaya Sierra, contó como madrina de graduación a Anabel Gallardo, presidenta del COEP. En nombre del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ¿verdad? Nos sentimos sumamente orgullosos. Felicitar también a la Fundación Intur, ¿verdad? Por todo ese trabajo que hacen, ¿verdad? De darles esa oportunidad a estos jóvenes de que se puedan preparar y que puedan culminar su carrera, ¿verdad? Esta graduación refleja el compromiso de Intur con el desarrollo del país y los 141 nuevos profesionales que se graduaron este día se suman a los cerca de 2.000 graduandos que han pasado por las aulas de la institución. Es una vinculación también de trabajo porque Intur por lo general emplea a muchos de estos personas, jóvenes y adultos, y tenemos ya una historia de más de 17 años, como le decía, de estar operando de esta manera, y nuestros directores de marcas hacen un gran trabajo a la hora de hacer la recaudación con nuestros clientes, que son maravillosos porque ven el éxito, que realmente son protagonistas de una solución en nuestro país. Con la entrega de estos nuevos profesionales a Honduras, la Fundación Intur reafirma su misión de formar profesionales íntegros, capaces de aportar al desarrollo del país y responder a los retos del entorno laboral actual. Miren, como medios nosotros tenemos que llevar la realidad nacional a ustedes, y no nos alegra cuando la realidad nacional está impregnada de muertos. A ningún hondureño de buen corazón le alegra eso, pero los periodistas tenemos que consignar eso, y si es lo que predomina en el día, eso es lo que debemos transmitir. Eso es lo que debemos transmitir. Por eso yo advertí a todos los papás y mamás que si tenían hijos, los alejaran del televisor, porque venía un segmento cargado de muertos. Algo está pasando en Honduras. Habíamos llegado a 6 homicidios diarios y en estas últimas semanas se ha elevado el nivel de homicidios en el país. Es cierto, hubo lugares como San Pedro Sula que los homicidios llegaron a más de 100 hace algunas décadas y el promedio del país era 86 homicidios por 100.000 habitantes. Y hubo una reducción de los homicidios, pero en estas últimas semanas hemos caído en un serio problema con los homicidios. No nos alegra priorizar estas noticias, para nada, pero tenemos la responsabilidad como periodistas de priorizar los fenómenos sociales que nos están golpeando. Por eso es que este segmento apareció en el primero. ¿Qué más me gustaría a mí que reflejar lo que me dice el abogado Nicolás Cruz Torres en este momento? ¡Qué alegría! Estamos celebrando que al fin cayó una tormenta y la lluvia nos trae ese olor fragante de tierra mojada. También las plantas y los pájaros estarán celebrando a todo pulmón. Gracias, Todopoderoso. Y yo me hago eco de lo que dice el abogado Nicolás Cruz Torres, pero muchas veces esa lluvia y esa fragancia se ve opacada y disminuida con la realidad del país. Pero bien, ya esto lo informaremos en unos minutos con César Quintanilla. Antes, en nuestra agenda informativa, un tribunal de sentencia de San Pedro Sula declaró culpable a la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez
por la sustracción de más de 88 millones de lempiras de la bóveda del Banco Central de Honduras. La exfiscal permanece recluida en el Centro Penal de Támara desde diciembre de 2023, año en el que también fue suspendida de su cargo tras el proceso en su contra. Medina enfrenta acusaciones por lavado de activos y otros 43 delitos. Fue en la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia donde este miércoles se resolvió declarar culpable a la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez como autora del delito continuado de falsificación de documentos públicos, así como del uso de información privilegiada, además de sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia. Se suma el delito de lavado de activos en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras. A diferencia del lunes, en la que asistió a los tribunales fuertemente custodiada para escuchar el fallo pospuesto para este miércoles, la imputada compareció virtualmente, al igual que su apoderado legal. Según lo que se demostró en el juicio, ella retiró más de 88.830.000 lempiras, los cuales invirtió en la compra de lotes, de terrenos, de casas en Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, en vehículos de alta gama, en relojes de lujo y también en costosas joyas. En efecto, los jueces determinaron que ella se aprovechó de su condición de fiscal contra el crimen organizado para acceder a información específica. De hecho, en su casa se demostró, se encontraron expedientes incluso de casos de gente extraditada vinculada al narcotráfico del sector de Colón, y con esa información falsificó documentos, inclusive firmas de su jefe para retirar este dinero del Banco Central. Francia Sofía Medina se desempeñó desde el año 2019 al 2023 como fiscal auxiliar de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, años en el que, según lo planteado durante este proceso, realizó 39 retiros de dinero en efectivo bajo custodia en el Banco Central con sede en San Pedro Sula, utilizando documentación con apariencia legítima. Estos mismos años, los ingresos lícitos de la acusada en salarios, viáticos, remesas, entre otros, sumaron una cifra de al menos 2.300.000 lempiras, que representan un 2.61% de los egresos documentados y volumen de adquisiciones patrimoniales superiores a los 90 millones de lempiras, que, según lo señalado, obtuvo de manera irregular con los retiros que se le atribuyen en la causa. Esto le permitió a ella, en su momento, la compra de algunos bienes inmuebles y bienes muebles, que se acreditó durante el proceso de audiencia de juicio oral y público. Ahora únicamente se espera que el Ministerio Público haga la petición a la pena que podría ser condenada, que no se descarta que puede ser entre 30 a 40 años de prisión por la acción que ella cometió. La audiencia de individualización de la pena se programó para el próximo 16 de junio. En este caso, hay una orden de captura pendiente contra la pareja de la exfiscal Medina, que también formaba parte del Ministerio Público. La empresa Regal Spring, sobre los buzos que han muerto hoy por sumersión en el lago de Yohoa, lamenta sus muertes y también expresa sus condolencias y afirma en la parte toral de este comunicado, párrafo 3, que se ha iniciado una investigación interna de inmediato. Estamos cooperando plenamente con las autoridades pertinentes, incluida la policía, y también hemos contratado a un experto internacional independiente en auditoría forense subacuática de Estados Unidos para que realice una revisión externa del incidente. Mantenemos nuestro compromiso con la transparencia y continuaremos informando al gobierno. Solicitamos respetuosamente que se proteja la privacidad de las familias afectadas. Bajé en este momento del set y lo primero que me dice el periodista Vicente Turcio, pero si son buzos, son gente entrenada, ¿cómo es que murieron por sumersión? Me dice. Una gran pregunta. Y entiendo que por eso esta empresa, la empresa Regal Spring, le dice al pueblo hondureño que ha iniciado una investigación interna de inmediato y que han contratado a un experto internacional independiente en auditoría forense subacuática de Estados Unidos
para que realice una revisión externa del incidente. Que buzos mueran por sumersión puede ocurrir, pero la gente se pregunta en el lago. Muy bien la investigación y determinar realmente las causas de este incidente hoy en el lago de Yohoa. En otra información, por unanimidad, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó la incorporación de la magistrada Odalis Aleida Nájera a la Sala de lo Constitucional en sustitución del actual presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo. Mientras tanto, la expresidenta Rebeca Raquel Obando asumirá en la Sala Laboral Contencioso Administrativo la vacante que deja la magistrada Nájera. Por unanimidad de votos, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobó este miércoles la incorporación de la magistrada Odalis Aleida Nájera Medina a la Sala Constitucional, en sustitución del ahora presidente Wagner Vallecillo. Afuera la población se pregunta ¿por qué se tardaron tanto? Recuerde que son 12 votos los que se necesitan para lograr tomar una medida de esa naturaleza y luego no se puede tomar una decisión con integrantes, sino que el reglamento habla que tienen que ser los 15 propietarios. La magistrada Nájera Medina aseguró que su labor en la Sala Constitucional estará enfocada en el respeto a la ley, la independencia judicial y la protección de los derechos establecidos en la Constitución de la República. Es continuar con el mismo espíritu de trabajo, la misma entrega y el mismo compromiso que le ponemos a cada una de las cosas que realizamos en el cumplimiento de nuestros deberes. La decisión redefine oficialmente la integración de una de las salas más sensibles del máximo Tribunal de Justicia del país, responsable de conocer recursos de amparo, inconstitucionalidades y habeas corpus, entre otros recursos. No solo sea una información que alegre los oídos de los usuarios, así como de la sociedad, sino que ya vengan a ejercer su trabajo a los cuales fueron electos en segundo grado. En la misma sesión, el Pleno aprobó además que la expresidenta de la Corte Suprema, Rebeca Raquel Obando, pase a integrar la Sala Laboral Contencioso Administrativo, ocupando el espacio que deja Nájera Medina. Ojalá que este sea un nuevo comienzo con respecto a esta Sala Aplicadora de Justicia Constitucional, una sala neurálgica para la aplicación de la misma, y que se venga a trabajar. Los movimientos aprobados por el Pleno terminan de reconfigurar el mapa interno de la sala dentro de la actual Corte Suprema de Justicia. Un tribunal de sentencia iniciará este jueves en Ciguatepeque, Comayagua, el juicio de repetición contra el exagente policial Harold Rolando Perdomo Sarmiento, acusado por la muerte del estudiante de enfermería Keila Patricia Martínez Rodríguez. La repetición del proceso fue ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de anular la primera sentencia emitida contra el exfuncionario policial. La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa declaró sin lugar la solicitud presentada por la defensa del general en condición de retiro Carlos Roberto Puerto Funes, quien buscaba sustituir su arresto domiciliario mediante una fianza hipotecaria. El tribunal resolvió por unanimidad mantener vigente la medida cautelar al considerar que no fueron acreditados nuevos elementos que justificaran modificar las restricciones impuestas al excomandante de operaciones especiales. Ante la Sala Constitucional se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 89 del Decreto Legislativo 62-2026, contenido en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. La acción fue promovida en representación de decenas de docentes y asistentes técnicos del Tribunal Educativo Público, quienes cuestionan disposiciones relacionadas con cancelación y transferencia de plazas, depuración de movimientos de personal y nuevas reglas de contratación docente. Los afectados alegan que la normativa presupuestaria invade materias reguladas por el Estatuto del Docente hondureño y vulnera principios constitucionales como legalidad, debido proceso, seguridad jurídica y estabilidad laboral. Y la Sala Constitucional entra a fase decisiva en el caso de este jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, que está hospitalizado después de una operación.
2 autos relacionados con los recursos de amparo presentados por la defensa del ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Orlando Vázquez Velázquez, comenzaron a circular entre los magistrados de la Sala de lo Constitucional para su revisión y firma final. Uno de los proyectos de resolución que otorgaría el amparo solicitado por la defensa del general Vázquez ya alcanzó mayoría de firmas entre los 5 magistrados que integran la sala y avanza hacia una posible unanimidad. Sin embargo, si no se completa las 5 firmas exigidas por la ley sobre justicia constitucional, el expediente deberá pasar a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde resolverían los magistrados restantes mediante votación mayoritaria. La resolución podría definir el futuro judicial inmediato del general Romeo Vázquez, quien está hospitalizado. Y la unanimidad solo se podría lograr según los entendidos, si la firma Sonia Marlina Dubón, que es magistrada de la Sala Constitucional, que algunos ven ese extremo como imposible, por lo que al final será el Pleno de la Corte que tendrá que resolver este caso de Romeo Vázquez Velázquez. Con apenas 6 años, Lian Cruz, originario de Taulabé, sorprende con su talento al interpretar la marimba, una habilidad que ya le ha abierto espacio en escenarios y conciertos nacionales. La noticia positiva es presentada por Tigo. Solo con Tigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en Tiendas Tigo. Como parte de una tradición familiar, el niño Lian Cruz ejecuta la marimba desde que tenía 2 años de edad, sorprendiendo a millares de personas en las redes sociales. De familia, porque mi abuelo, mi papá, mis tíos, todos son músicos de marimba. Él pues tiene la pasión por lo que es el instrumento, la marimba, y él se levanta a tocar marimba, va a la escuela y todo, participa en los eventos de la escuela, en los eventos municipales y todo. Es un niño que a su corta edad cosecha éxitos sorprendentes, ganándose la admiración del niño talentoso en el mundo de la marimba. Porque desde que estaba bebé, él cuando todavía no se podía levantar de la cuna, nosotros le compramos una marimba pequeña y entonces él empezaba a darle. Lian Cruz, el príncipe de la marimba, lo pueden buscar en Facebook. A pesar de su corta trayectoria, ya cosecha triunfos y reconocimientos, que ha sido declarado embajador cultural en varias ocasiones. El alcalde Roberto Contreras de San Pedro Sula, él le hizo un reconocimiento en la Plaza de las Banderas le dio un reconocimiento que se lo dan a los embajadores culturales. La zona central de Honduras para Telenoticias, Omar Valenzuela. Andrea Carolina Zavala por haber autorizado una transferencia de 26 millones de lempiras entre 2 empresas bajo control de la institución, supuestamente para fortalecer la operatividad de una de ellas, aunque no existe evidencia de que el dinero cumpliera ese fin. Simple y sencillamente porque hasta la fecha no se ha efectuado ni un tan solo pago o abono. Entonces, vale preguntarse, ¿quién debería garantizar la protección de esos recursos? ¿Quién responderá si mañana un juzgado de privación de dominio ordena devolverlos? Según el CNA, todo inició con una solicitud de préstamo puente por 25 millones de lempiras, pero un día después fue cambiada a la figura de apoyo financiero temporal, mecanismo que no existe en el reglamento interno y que habría servido para evitar controles legales. Un análisis de la solicitud presentada por el administrador interino de la sociedad mercantil para poder establecer si esto realmente era procedente o no. Como ya hemos mencionado, realizando un estudio previo de factibilidad o proyección de ingresos, cosa que en el presente caso no sucedió. El CNA también cuestionó un desembolso adicional sin respaldo técnico ni evidencia de recuperación del dinero y advirtió que este tipo de prácticas representan un grave riesgo financiero e institucional dentro de la anterior administración de la OAVI.
El exdirector de la OAVI, Marco Antonio Zelaya, rechazó las acusaciones presentadas por el Consejo Nacional Anticorrupción y aseguró que la denuncia por el presunto desvío de 26 millones de lempiras forma parte de una persecución política contra exfuncionarios cercanos al gobierno de Xiomara Castro. Zelaya defendió su administración y afirmó que todas las operaciones se realizaron apegadas a la ley, negando cualquier irregularidad en las transferencias cuestionadas por el CNA. El exfuncionario también aseguró que está dispuesto a comparecer ante el Ministerio Público y recordó que durante su gestión presentó 42 denuncias sobre supuestas anomalías en administraciones anteriores sin obtener respuestas hasta la fecha. La salida de Honduras de la Corte Centroamericana de Justicia quedó marcada por un episodio inusual y tenso, luego de que Nicaragua expulsara a los representantes hondureños Oscar Chinchilla y Gloria Oquelí del organismo regional. Analistas consideran que la decisión del régimen de Daniel Ortega representa un exceso diplomático y una nueva señal del deterioro en las relaciones regionales. Honduras tuvo una despedida inusual de la Corte Centroamericana de Justicia al ser expulsados de Nicaragua tanto Oscar Chinchilla como Gloria Oquelí, sus representantes en ese organismo regional, lo que este experto considera un exceso y hasta un desafío del régimen de Daniel Ortega. Ellos no pueden ser tratados como si fueran delincuentes o como si fueran inmigrantes, ¿no? Son personas que tenían el carácter de magistrados de un órgano regional. Por lo tanto, yo creo que aquí sí hubo un exceso y un abuso. En el caso de Chinchilla, según el diario La Prensa de Nicaragua, fue custodiado hasta la aduana de Guasaule el fin de semana, luego de ser declarado persona non grata. Una situación similar enfrenta a Gloria Oquelí, de quien hasta el momento no existen registros sobre su retorno al país, aunque debe quedar claro que tras el retiro de Honduras hace 26 días, ambos funcionarios perdieron los privilegios diplomáticos que les otorgaba el cargo, señala este profesional del derecho, para quien la Corte Centroamericana se convirtió meramente en un espacio de empleo para exfuncionarios. Son becas, yo le digo beca porque son solamente puestos o posiciones que le dan nada más una plaza de empleo muy jugosa a la persona que el país está nombrando. Con esta decisión, el gobierno hondureño pretende ahorrarse más de $700,000 anuales como parte del reordenamiento y saneamiento de las finanzas públicas de la Agenda Presidencial 2026-2030. No deja de ser un retroceso severo para la integración regional, cuestiona el expresidente del BCE, para quien se debe reconsiderar la acción. Tenemos un sistema a medias que deja desprotegido a miles de centroamericanos que trabajan en las instituciones y todo el sector privado que toma decisiones de las diferentes instituciones de la integración, no van a tener dónde apelar. Es de recordar que Gloria Oquelí había asumido apenas el 30 de abril la presidencia de la Corte Centroamericana, mientras Chinchilla fue nombrado en el cargo por 10 años, plazo que finalizaba hasta en el 2027. Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores reafirmó que su retiro de la Corte Centroamericana de Justicia fue una decisión soberana y acorde al derecho internacional. Sin perjuicio de ello, el Estado de Honduras pidió que toda medida adoptada por Nicaragua respecto de ciudadanos hondureños que se desempeñaban en una institución regional se ejecute con trato digno, comunicación oficial, garantías consulares, respeto a sus documentos, bienes y familias y conforme a los instrumentos aplicables a organismos regionales y al país sede. En ese sentido, indicaron que Honduras se encuentra actualmente coordinando junto a las instancias correspondientes el proceso de cierre ordenado, liquidación de personal y gestión administrativa de la Corte, actuando con la responsabilidad institucional y el apego al derecho internacional que han caracterizado la política exterior hondureña. Y tiene razón el gobierno hondureño. Desde ayer a las 7 de la noche, en la prensa de Nicaragua estaba la información. La prensa de Nicaragua, el periódico ese que ha cerrado Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque no les permiten importar papel y tantas cosas. Fue la prensa, por la prensa de Nicaragua, ese histórico diario de Pedro Joaquín Chamorro, que nos dimos cuenta de este asunto. Y parece que el gobierno de Honduras también se dio cuenta por
el diario La Prensa, cuando afirma que estas decisiones se ejecuten contrato digno, comunicación oficial, garantías consulares, respeto a sus documentos, bienes y familias y conforme a los instrumentos aplicables a organismos regionales y al país sede. Yo me di cuenta ayer en la noche, por La Prensa de Nicaragua, por el diario La Prensa. Pero bueno, es un hecho consumado, es un hecho consumado. En este momento está en comunicación con TN5 Estelar, el abogado Marcos Zelaya, exdirector de la OAVI, después de esta denuncia del CNA sobre irregularidades en préstamo de 26 millones de lempiras otorgado por él. Abogado, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Renato de Jesús Álvarez, a usted, a su equipo, al pueblo hondureño. Gracias por permitirme participar en su honrado programa y expresar qué es lo que está sucediendo. Fíjese que llama la atención, Renato, que el 25 de mayo, en la Gaceta número 37.150, se nombra a la señora Elizabeth Rodríguez Valladares y el acuerdo dice que es de ejecución inmediata, que es la directora, o la que era directora de OAVI, que todavía sigue en OAVI, cuando ya no puede ostentar ese cargo según la Gaceta que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, bajo el número 37.150 el 25 de mayo, o sea, el lunes. Sin embargo, ella sigue operando y elaborando documentación. Eso va a ser objeto de otro momento. Pero en el préstamo temporal que está hablando la señora doña Gabriela Castellanos, hay que ir más allá. Ese préstamo no lo hizo el abogado Zelaya, se han hecho por la comisión interventora, se hizo por el abogado González y se hizo por los directores anteriores, porque es una práctica que se maneja, porque cuando usted recibe una orden judicial de manejo y administración adecuada de las empresas que están siendo investigadas por la Fiscalía del Ministerio Público y que son ordenadas por el juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada, lo ha visto obligado a hacer todas las acciones necesarias para que estas empresas no fracasen o no quiebren. Esa es la obligación que uno tiene como administrador. Resulta que llama la atención que doña Gabriela, que no representa a la sociedad civil, sino que representa una organización no gubernamental con otros fines, más, podría decir yo, fines políticos, porque no se pronuncia en otros aspectos, pero sí en asuntos que tienen que ver con los que acompañamos a la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya. Entonces, yo sí considero que es una persecución política. El préstamo puente que habla del reglamento es de dinero propio de OAVI hacia una empresa, pero como no hay dinero propio, porque tampoco hubo transferencias del Estado, porque no hubo dinero para que OAVI pudiera operar, por lo menos en mi administración nunca recibí ni una lempira. Entonces no son fondos del Estado, son dineros de empresas que se potencian para otra empresa. Mientras dura la investigación en los tribunales y el juez ordena ya sea el comiso de la empresa o en su defecto la devolución. El dinero se usó para comprar café. El café ahí está, Renato. El memorándum solo saca un pedacito la señora Gabriela, tendenciosamente, pero el memorándum es completo, yo lo tengo. Y el administrador de la empresa le dice, el café que se compró con ese dinero se encuentra en bodega para honrar la deuda. Una vez que el precio se estabilice del café, se vende y se paga. Eso es lo que le responde, ya solo pone ese pedacito. Pero el memorándum es completo, yo lo tengo. Y requiere de un estudio minucioso de por qué se tomó esa decisión. La decisión se tomó para salvaguarda de la empresa, porque es la segunda empresa más grande en el sector cafetero de nuestro país, está en la zona occidental. De hecho, hicimos un contrato con China para venderle café, venderle el 40% de la producción nacional. Nosotros hicimos un envío de 46 contenedores que resultó en divisas de 7,5 millones de dólares. Eso no lo hizo doña Gabriela. Y ese dinero se entregó a los productores tierra adentro, porque nosotros le acopiábamos café y se lo comprábamos de forma directa, sin intermediarios. Entonces, los intermediarios, la cadena que va cortando el dinero y no les pagaba el precio de bolsa como estaba en Nueva York, son los que están molestos porque yo
o bien todos esos pasos y le compraba de forma directa a los productores. Y usted lo puede preguntar en cualquier parte de la zona. Entonces, básicamente, yo considero, con todo respeto, Renato, ya para concluir, que esta es una persecución política porque no se fueron para atrás. La comisión también hizo 2 préstamos. El señor González hizo otro préstamo. Los directores anteriores hicieron también préstamos exactamente iguales, ahí están los expedientes. ¿Por qué se centra en mi persona? Claro, yo hice más de 40 denuncias al Ministerio Público y eso me está pasando factura, Renato, porque estas denuncias son denuncias. Bueno, era la intervención del abogado Marcos Zelaya, exdirector de la OAVI, ante esta denuncia que hoy ha formulado el Consejo Nacional Anticorrupción. En otra temática, tras la reunión entre los jefes de Estado Mayor Conjunto de Honduras y Guatemala, ambos países acordaron intercambiar información y mantener vigilancia permanente en las zonas fronterizas para evitar incursiones de grupos armados hacia territorio guatemalteco. Según el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, estas estructuras criminales buscan huir e invadir tierras campesinas en el país vecino, una dinámica que expertos identifican como efecto cucaracha. Tras una reunión de sus estados mayores conjuntos, el gobierno de Honduras anunció una alianza estratégica con Guatemala para ejecutar operativos coordinados e intercambio de inteligencia militar. Un mayor intercambio de información de inteligencia, tanto a nivel estratégico como a nivel táctico operativo, y también hacer uso de herramientas tecnológicas de comunicaciones para mantener un mejor mando y control en las tropas que andan patrullando. Bajo un esquema de cooperación de defensa y para contrarrestar incursiones del crimen organizado, el gobierno de Honduras desplegó unidades de refuerzo de las Fuerzas Armadas hacia la frontera con Guatemala. Y la 105 Brigada de Infantería con la base naval de Cortés y el 2º Batallón de Artillería también han intensificado los respectivos patrullajes para mantener la calma en la población y poder generar un clima de paz y tranquilidad. El titular de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional condenó que bandas criminales hondureñas exporten el terror a Guatemala. Alertó que estos grupos ejecutan acciones desesperadas para invadir territorios extranjeros con el fin de escapar de los operativos en Honduras. De una u otra forma estamos trabajando fuertemente también para aprobar en los próximos días un proyecto de ley que vaya enmarcado a proteger las tierras agroindustriales en nuestro país y de una u otra forma pues van a tener que ir saliendo de Honduras y van a tener que ir a buscar quizás otros países a seguir haciendo sus fechorías y por eso es importante poder tener una política regional en materia de seguridad para poder contener también este delito en otros países. En consonancia con esta declaración, los expertos denominan este fenómeno como efecto cucaracha, pues el primer paso estratégico ya se ejecutó al declarar a las maras y pandillas como organizaciones terroristas. La siguiente fase consiste en desarticular el poderío criminal en las invasiones territoriales. Se produce, siempre lo he dicho yo, el efecto cucaracha, que cuando el vecino echa oco en su casa, las cucarachas se van para la casa de uno. Entonces lo mismo sucede con la delincuencia. Cuando está siendo atacada frontalmente por los cuerpos de seguridad de un país, entonces se van al país vecino. El gobierno de Guatemala desplegó a los caibiles, su fuerza de tarea más emblemática para blindar la frontera, tras el violento ataque de comandos armados criminales que ingresaron a su territorio, dejando como saldo un muerto. A 4 meses del arranque del nuevo gobierno, los reclamos sociales, el desgaste político y la creciente fatiga ciudadana comienzan a pasar factura. Analistas advierten que la falta de resultados, el cansancio popular y la ausencia de un gran diálogo nacional podrían empujar al país hacia un escenario de desencanto e ingobernabilidad, llevando al extremo un fenómeno social que ya asoma entre los hondureños, la fatiga de gobernabilidad. El margen, ese periodo de gracia que le damos a los nuevos gobiernos es cada vez más reducido y por eso es que las victorias tempranas son tan necesarias en los gobiernos. Una versión que calza en el actual gobierno, que no se anotó una victoria temprana y la afición no esperó ni 10 minutos del primer tiempo para empezar a hacer ruido en las graderías, el mejor ejemplo de la fatiga de gobernabilidad que cada vez es mayor entre los hondureños. Los políticos llegan ahí para
para gozar de los privilegios, ¿verdad? No para resolver los problemas del país. Y por eso es que la ciudadanía reclama con mayor vehemencia que si ahora tenemos un gobierno que enfrente el tema y fundamentalmente de seguridad y de falta de empleo. Aunque la fatiga de gobernabilidad no necesariamente significa que el país cayó en la ingobernabilidad, los hondureños, al paso que los llevan más temprano que tarde, podrían caer en el desencanto o la desesperanza. ¿Cuál es ahí el riesgo? Entonces vamos a perder la confianza, la esperanza en el Estado de Derecho. Y cuando se pierde la confianza en el Estado de Derecho, lo que nos va a comer es la fuerza. Y con eso viene la anarquía y la crisis. Cansancio de la población que está presente en los primeros 4 meses de este gobierno, con reclamos populares que saltan de todos lados y van desde los más comprensibles hasta los más caprichosos. Una faceta, dice este analista electoral, de la improvisación de quienes buscan y terminan en casa presidencial. Nosotros no tenemos idea dónde vamos a estar mañana, mucho menos en el 2050, 2060 como país. Por ende, insisto, la planificación es importante. Mientras Honduras no tenga una ruta clara de a dónde quiere ir, todos los gobiernos lo único que van a hacer es tratar de tapar parches. Antes de seguir pegando parche sobre parche, son muchos los que le sugieren al presidente Narri Fura dejar las paredes de casa presidencial y salir a buscar el gran diálogo nacional. Un diálogo amplio es sentar a todas las fuerzas políticas, a todos los sectores sociales en la mesa, escuchar a los que comulgan y a los que disienten con el gobierno y de ahí sacar consensos que fortalezcan la garantía de derechos y también la democracia. Sin una jornada de concertación nacional, el gobierno seguirá como una isla, dicen muchos, en la calle, sin terminar de arrancar y patinando en la conflictividad social cada vez que intente acelerar. Desde este gobierno piden espera y paciencia y adelantan que el presidente Narri Fura sabe el rumbo por el que lleva al país, a lo que los críticos inmediatamente le responden que si lo sabe, no lo comparte y lo que es peor, aún no lo demuestra. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bien. El dirigente nacionalista y presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, Fernando Anduray, insiste que toda la conflictividad social que muy temprano reventó en este gobierno tiene nombre y apellido. Se trata, dice, de estrategias de Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libre, que alimentó una alcancía cuando su partido era gobierno para meter ruido y caos social en los 4 años del próximo gobierno, que él sabía muy bien que no sería Libertad y Refundación. ¿Qué pasa con Mel? Para mantener el control de Libre necesita 2 cosas, dinero y una buena estrategia política. Dinero tiene de sobra para los 4 años. Y ya empezaron a financiar al movimiento social otra vez, que ha dado muestras de reactivación. Hay sectores sociales organizados, gremiales y todo, que nunca le hicieron una manifestación a Xiomara y hoy ya están en la calle haciendo sus manifestaciones. Según Anduray, 20.000 millones de lempiras se quedan cortos frente a todo el dinero que amasó la cúpula de Libre en los últimos 2 años del gobierno de Xiomara Castro. Dineros públicos, afirma, que salió de muchos actos de corrupción de la millonaria partida confidencial de Casa Presidencial y que no maneja la presidenta Castro, sino su esposo Manuel Zelaya. Bueno, pueden ver frente a frente hoy a partir de las 10:30. Lo que dijo Anduray hoy es que Mel logró hacer una bicoca en el gobierno pasado, sabiendo que no iba a ganar las elecciones, para financiar actos de oposición durante los 4 años en que Libre no estuviera en el gobierno. Y habló de cantidades, Fernando Anduray. Bueno, de tal manera que Mel ha reaccionado hoy en un periódico digital que está pensando si en querellar a Fernando Anduray. Pero esa es la postura que tiene el dirigente nacionalista, que muchas de las cosas que estamos viendo ahora mismo son financiadas por dineros públicos que Mel Zelaya en la administración pasada transfirió, no me pregunten los procedimientos si fuese así, para justamente, sabiendo que no iba a ganar Libre las elecciones, organizar actividades como las que estamos viendo en el país en este momento, protestas sociales, bloqueos de calles, que pueden tener una justificación,
derivada de la actuación del gobierno de Narri Afura. Pero entre políticos se manejan esos criterios. Entre políticos se manejan esos criterios, que se los hemos narrado aquí hoy en el noticiero estelar de Honduras. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, la decisión de poner bajo la lupa a los negocios chinos abrió un nuevo debate en Honduras. Atentos a los alcances de esta información más adelante. Enseñar es para muchos una profesión, pero para otros una misión de vida. Esa es la historia de un maestro que decidió ir más allá de las aulas y crear un espacio donde los jóvenes no solo aprenden inglés, sino también valores, disciplina y confianza en sí mismos. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1,000 lempiras y participa por 1,000,000 de lempiras. Desde muy joven descubrió que enseñar era más que una profesión, era su pasión. Con el sueño de transformar vidas a través de la educación, este maestro creó Success Academy, una escuela de inglés diferente donde no solo se aprende un idioma, sino también valores y habilidades para la vida. Recuerdo que trabajaba para las escuelas y estaba a veces en desacuerdo de la manera de enseñar. Y siempre fui un apasionado de enseñar el idioma. Y un amigo muy cercano me dice, ¿por qué no lo haces a tu estilo? ¿Por qué no lo realizas como vos decís? A ver si te resulta. Y ese bonito sueño ahora es realidad. Sí. Good morning, class. Good morning, teacher. El objetivo fue crear un sistema de enseñanza que combina el inglés con liderazgo, disciplina y comunicación, pues entre el fútbol y la docencia, la decisión para Mr. José Luis es sencilla. Enseñar, sí. La presión de jugar fútbol es totalmente diferente. La aceptación de maestro. Con el paso del tiempo, Success Academy se ha convertido en un espacio seguro y de crecimiento para decenas de jóvenes, quienes encuentran aquí una oportunidad para prepararse y abrirse camino en el mundo laboral. Success hace que la persona se integre, algo que la educación se ha terminado, se está perdiendo en la educación. Entonces nosotros nos integramos, el estudiante realmente se convierte en parte. Más allá de impartir clases, este maestro ha construido una comunidad donde aprender inglés también significa creer en sí mismos y decir sí se puede. Kenia Chinchilla, Telenoticias. La decisión de poner bajo la lupa a los negocios chinos abrió un nuevo debate en Honduras entre competencia, libre mercado y política exterior, mientras empresarios respaldan mayores controles para garantizar el cumplimiento de las leyes y las obligaciones tributarias. Otros sectores advierten que el tema podría escalar más allá de lo económico y generar tensiones con China. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. Tener en la mira a los negocios chinos, como ordenó el Congreso, es una medida correcta para asegurar que todos los comercios operen en las mismas condiciones, pagando impuestos y cumpliendo las leyes según el sector privado. Todos debemos de pagar impuestos. Y lo mejor que tenemos que hacer es pues dialogar y ver pues si hay empresas pues que no lo están haciendo, pues que sea la autoridad pues la que supervise. Aseguran que la invasión comercial china está basada en la competencia desleal, con productos de baja calidad a precios bajos e incumpliendo derechos laborales, desplazando así a los comerciantes locales. El inversionista y el comerciante chino tiene ventajas competitivas ante el comercio nacional que se adecúan a competencia desleal. Mientras unos defienden mayores controles para garantizar una competencia justa, otros consideran que esta medida podría generar tensiones geopolíticas entre Honduras y China.
Incluso este ex diplomático piensa que en el fondo es un mensaje político que el gobierno envía para preparar una ruptura diplomática con China, porque para hacer cumplir las leyes no requieren una moción del Congreso. También puede ser preparar el terreno para romper con China, aún a sabiendas que una cosa son las relaciones comerciales y otra cosa las relaciones diplomáticas. Pero muchas cosas se tejen. A criterio de economistas, el tema debe manejarse de manera técnica y no política, porque se envía un mensaje negativo a los inversionistas. Hay que incentivar la inversión extranjera directa, pero hay que tener cuidado con el mensaje que se está mandando a la comunidad internacional sobre estas decisiones que muchas veces tienen un tinte político y que eso viene a repercutir en el desarrollo y la competitividad de nuestro país. Y el otro tema acá, de alguna forma también se tiene que proteger al pequeño, la mediana industria de nuestro país para que puedan ser competitivos. El tema revive el debate sobre la relación entre Honduras y China, que atraviesa un momento incómodo para el gobierno de Nasri Asfura, quien en campaña prometió volver con Taiwán, pero hasta ahora evita fijar una posición pública. Sara Carranza, Telenoticias. Pese al fuerte incremento en los precios de los combustibles, Honduras continúa aumentando la importación de derivados del petróleo. En el primer trimestre, el país importó casi 7 millones de barriles, un 5.8% más que en 2025, según informe de Comercio Exterior. Los combustibles con mayor crecimiento en la demanda fueron la gasolina superior con un 10% y el diésel con 6.6%, comportamiento asociado al mayor consumo del parque vehicular y a la generación térmica de energía eléctrica. Ambos carburantes son los que tienen los precios más altos actualmente, con más de 139 y 147 lempiras por galón. El Minuto Financiero es presentado por Banco Cuscatlán. Tus tarjetas de crédito Multipuntos Cuscatlán te llevan más lejos. Acumula puntos, conviértelos en millas y haz realidad tu próximo viaje. Más de 6.000 millones de lempiras en fondos para financiamiento de vivienda tiene disponibles el régimen de aportaciones privadas durante este 2026 para trabajadores afiliados con créditos a una tasa de interés del 9%. Y también el Consejo Directivo ha aprobado bajar las tasas, empezando desde el 9% hasta el 10.5%, dependiendo de su ingreso particular o familiar combinado. Estamos avanzando muy bien, ya hemos colocado 800 o entre 800 y 900 millones de lempiras, pero el dinero está ahí disponible, no está sujeto a nada más que usted sea un afiliado cotizante al RAP. Las autoridades también recordaron al sector empresarial que continúa vigente la amnistía para que las empresas que aún no cotizan puedan incorporarse al régimen sin pagar multas ni recargos, permitiendo que más trabajadores tengan acceso a créditos de vivienda, reserva laboral y otros beneficios. El posgrado de Neurología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, promueve el proyecto Una Sola Salud. Esta iniciativa global busca un equilibrio integral entre la salud humana, el cuidado animal y la preservación ambiental como vía de desarrollo sanitario para las comunidades. El equilibrio de esta iniciativa permitiría a las comunidades de Honduras un desarrollo apropiado en el tema sanitario. Un ejemplo es la situación que tenemos sobre la contaminación por plásticos que puede afectar las células del cerebro y producir enfermedades graves. Ante esto, expertos convocan a las instancias del Estado a trabajar bajo este modelo para frenar el impacto adverso en la población hondureña. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. Celebramos a mamá con descuentos especiales en aros y lentes en todas nuestras ópticas a nivel nacional. Santa Lucía, míralo bien, míralo con Santa Lucía. Fiscalía exige informe a Fuerzas Armadas por retraso en entrega de material electoral en las primarias de 2025. Empresarios respaldan mayores controles a negocios chinos y exigen igualdad en impuestos y cumplimiento de leyes.
Pleno del Poder Judicial respalda por unanimidad el ingreso de Odalis Nájera a la Sala de lo Constitucional. Tribunal declara culpable a exfiscal Francia Sofía Medina por millonaria sustracción en bóveda del Banco Central. Casa Blanca desmiente preacuerdo con Irán y califica de falsa la versión difundida por televisión iraní.